parte 3 que corresponde al enlace metálico. Esta parte es algo corta, no nos vamos a extender mucho dado que la mayoría de cosas pues ya las vimos en el enlace covalente. Entonces, viendo propiamente con el enlace metálico, vamos a ver qué consideramos un metal o qué características tienen los metales, cómo podemos nosotros diferenciar entre un enlace covalente y un enlace metálico. Y vamos a ver entonces ahorita una serie de criterios que por lo general se enseñan en la escuela, que son propios de un enlace metálico, pero ya vamos a ir viendo cómo esto pues se puede ir refutando. En primera instancia tenemos el brillo metálico. Este no es un buen criterio a considerar, dado que algunos no metales pueden presentar este tipo de brillo. Por ejemplo, tenemos el yodo. El yodo, nosotros sabemos que es un halógeno, se encuentra a la par de la columna de los no metales, está en la columna de los halógenos, y pues como pueden ver los cristales que forman presentan ese característico brillo metálico. No obstante, el yodo es un no metal, al igual que el silicio. El silicio propiamente es un semimetal que puede formar enlaces covalentes y enlaces metálicos, pero no es propiamente un metal. Sin embargo, pues pueden ver ese brillo característico. Por otra parte, tenemos el bismuto. El bismuto tiende a formar estructuras geométricas bastante bonitas y posee un brillo que, si bien no es plateado, acá se alcanza a ver algo amarilloso como el brillo del oro. No obstante, puede tener diferentes colores, y pues este es el único de estos tres ejemplos que les acabo de colocar que sí cumple con este criterio de brillo metálico, pero vemos que no es un buen parámetro para evaluar el enlace metálico, dado que los no metales y los semimetales también lo pueden presentar. Tenemos otros criterios también, como lo es la densidad. No obstante, pues la densidad tampoco la podemos tomar muy bien en cuenta. O sea, nosotros podemos decir que un metal sí es bastante denso, y que en general podríamos decir que puede que sea más denso que los no metales. No obstante, la densidad del litio es la mitad que la del agua, mientras que la densidad del osmio es 40 veces la densidad del litio, y tanto el litio como el osmio son metales, y vemos que la densidad pues varía bastante entre los propios metales, y a veces este, hasta es menor que los compuestos covalentes. La dureza, por ejemplo, pueda que sea un buen criterio. Todos los metales podemos decir que son duros. No obstante, hay algunos metales, por ejemplo los alcalinos como el sodio, el potasio, etcétera, que son bastante blandos y ustedes los podrían cortar como si fuera mantequilla con un cuchillo. Hay varios videos en internet que muestran este ejemplo. Mientras que, por otra parte, los diamantes, que los veíamos en la parte anterior, ¿verdad? Que eran estructuras reticulares. Las estructuras reticulares decíamos que son estructuras formadas propiamente por enlaces covalentes, y pues es la sustancia sólida más dura de origen natural. La maleabilidad y la ductibilidad se podría considerar como una propiedad propia de los metales. Sin embargo, pues hay algunos metales de transición que son quebradizos. Por ejemplo, el bismuto que les enseñaba en la lámina anterior, no es maleable. Es bastante quebradizo a la hora de cristalizar o formar sólidos. No lo pueden estirar en láminas, ni tampoco pueden formar tubos con el bismuto. No obstante, sigue siendo un metal. Para la amabilidad y la ductibilidad se puede explicar, puesto que los metales pueden formar estructuras, como bien investigarán ustedes en sus tareas, en donde se pueden colocar unos sobre otros. Y esto lo que sucede es que forma láminas, por así decirlo, y al momento de estirarlos o darles formas, unas láminas pueden deslizarse unas sobre otras. Y esto es lo que le da la propiedad de ser pues maleables y dúctiles. Veamos. Tenemos también los elevados puntos de fusión. No es ningún misterio, y ustedes lo han de haber visto en más de algún video, que los metales pueden fundir fácilmente a altas temperaturas, ¿sí? Los hornos de fundición se llegan a encender al rojo vivo, una propiedad que se llama iridescencia, que se da a partir de ciertas temperaturas. No obstante, como vimos también en la parte anterior, tenemos el diamante. El diamante pues es una estructura reticular
está hecha por enlaces covalentes y este sublima con temperaturas superiores a 4000 grados centígrados, que es por mucho bastante más alta que la temperatura de fusión de varios metales. Bueno, y aquí un poco de lo que les decía, ¿verdad? Las moléculas covalentes sencillas tienen puntos de fusión bajos y los compuestos iónicos tienen puntos de fusión bastante altos. Entonces, tenga aquí el ejemplo de que el punto de fusión de algunos metales puede variar desde menos 39 grados, como es el caso del mercurio. El mercurio a condiciones normales es un líquido tóxico y podemos tener hasta temperaturas de 3410 grados, como es el caso del tuxteno, que a esta temperatura funde. Y si se dan cuenta, pues lo que les decía, el diamante sublima a una temperatura pues, por mucho mayor que la de la fundición del tuxteno. El punto de ebullición tampoco es una propiedad que se podría tomar en cuenta para definir qué es un metal o un no metal. Si el punto de fusión es elevado, ya no digamos el punto de ebullición, ¿verdad? Bueno, y una característica, creo que lo menciono más adelante, respecto a la conductividad eléctrica es que puede cambiar respecto a la temperatura. A medida que se eleva la temperatura, puede cambiar la conductividad eléctrica en los metales, no así en los no metales, pero eso lo voy a mencionar más adelante. Entonces, en los puntos de ebullición, pues guarda una correlación, ¿verdad? Bastante estrecha respecto al enlace metálico. ¿Esto por qué? El mercurio tiene un punto de ebullición de 357 grados Celsius, que es por mucho más alta que la temperatura de ebullición de los no metales, mientras que el tuxteno tiene un punto de ebullición de 5660 grados, que es por muchísimo más alta que las propias sustancias reticulares. Entonces, digamos que el punto de ebullición es de las pocas propiedades que sí guarda cierta correlación respecto a los enlaces covalentes y a los enlaces metálicos. Y bueno, aquí una observación nada más, que el enlace metálico del mercurio es tan débil como algunas fuerzas intermoleculares, es decir, las fuerzas que ejercen unas moléculas sobre otras en el caso del enlace covalente, lo último que vimos en la parte pasada. En cambio, el tuxteno es comparable en cuanto a la fortaleza de un enlace covalente múltiple. Bueno, solo un comentario que mencionar ahí. Bueno, lo que les decía, la alta conductividad eléctrica en tres dimensiones. ¿Por qué es necesario aclarar que es en tres dimensiones? Porque yo creo que en algún momento ya les había mencionado el grafito, que está hecho propiamente por enlaces carbono-carbono, puede conducir la electricidad en dos dimensiones. No obstante, este tipo de enlaces carbono-carbono son propiamente covalentes. Por lo que la propiedad eléctrica en tres dimensiones es normal y es el mejor criterio para los compuestos metálicos. Entonces, ¿cuál es una característica propia de los enlaces metálicos y por lo cual nosotros lo podemos diferenciar entre un enlace y otro? Es la conductividad eléctrica en tres dimensiones. Y bueno, acá otros comentarios que les hacía, que hay una diferencia de 102 en cuanto a la conductividad entre el mejor metal conductor y el peor, que el peor es el plutonio y el mejor viene siendo, bueno, la plata y el oro. Entonces, pero aún así, el plutonio, que es el peor conductor dentro de los metales, tiene una diferencia de conductividad eléctrica, perdón, de 105 veces mejor que el mejor conductor no metálico. Entonces, claro, la conductividad eléctrica en tres dimensiones va a ser un excelente criterio. Y además, lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, eh, es más específico relacionar la conductividad eléctrica con la temperatura porque a medida la temperatura aumenta, la conductividad en los metales disminuye. No así con los no metales. Al aumentar la temperatura de los no metales tienden a aumentar su conductividad eléctrica. Entonces, la conductividad eléctrica es un mejor criterio para diferenciar entre enlaces covalentes y enlaces metálicos.
Y bueno, otro comentario que les tenía por acá, los metales siguen conduciendo el calor y la electricidad aun cuando están fundidos. Y esto prueba que los enlaces metálicos se conserva, el carácter metálico se conserva aún en fase líquida, es decir, ustedes tienen hierro fundido y ese hierro fundido todavía es capaz de conducir la electricidad. Sin embargo, en fase gaseosa, cuando superamos el punto de ebullición de los metales, ahí sí ya no se puede. Ya el metal pierde su propiedad conductora y pues ya no puede conducir la electricidad ni en ninguna dimensión. Veamos entonces un poco sobre los modelos de enlace respecto al enlace metálico. Permítame un segundo. Gracias. Veamos. Con los no metales, es decir, con los que forman enlaces covalentes, nosotros veíamos que los compuestos que formaban por compartición de electrones formaban moléculas discretas, es decir, moléculas muy bien definidas. Definidas pues por sus nubes electrónicas, ¿verdad? Lo último que vimos con Lewis y bueno, la estructura y todos esos últimos temas que estuvimos viendo. Son moléculas muy bien definidas, con geometría muy bien definida. En tanto que los átomos metálicos, ellos comparten sus electrones, por así decirlo, de una manera bastante distinta. Y es que los electrones realmente se distribuyen a lo largo de todo el cristal metálico, como podemos ver en estas dos imágenes. Entonces, el libre movimiento de los electrones en toda la estructura eh, puede explicar la conductividad eléctrica. Nosotros inducimos un campo electromagnético, como lo podemos ver acá en este ejemplo, que los electrones se mueven de manera aleatoria, pero cuando se cierra el circuito, todos empiezan a fluir de manera ordenada. Los electrones que tienen carga negativa se ven atraídos por el polo positivo acá de la batería. Entonces van a empezar a fluir en este sentido y los electrones salen acá de la batería y siguen fluyendo en este sentido de manera ordenada. Y este comportamiento pues lo tienen en todo el cristal, en todo el cristal metálico. Entonces, pero para hablar de modelos de enlace tenemos que considerar algo bastante importante y es que cualquier teoría para el enlace metálico debe ser capaz de explicar su conductividad eléctrica, su conductividad térmica, la reflectividad o lustre metálico que tienen. Y en este caso, el ejemplo anterior que les mencionaba es propio del modelo más simple y es el primero que a uno se le ocurre, ¿verdad? A la hora de hablar de modelos de enlace en los enlaces metálicos, que es el mar de electrones, como vimos en las animaciones anteriores, que propone este modelo simplista que los electrones de valencia tienen la libertad de moverse por toda la estructura del metal, incluso pueden salir del metal con la consecuente producción de iones positivos, es decir, de todo el sólido los electrones salen, como vimos en el ejemplo de la batería. Al salir de la estructura metálica, se carga la estructura metálica de manera positiva y es capaz de atraer también otro electrón exterior, ¿verdad? Entonces pueden entrar y salir del cristal metálico. Por lo tanto, los electrones de valencia son los responsables en conducir la corriente eléctrica. Y este movimiento de los electrones se permiten explicar cómo se origina esto de la corriente eléctrica y también cómo se transfiere el calor a través de un metal, porque los metales son excelentes conductores térmicos. No obstante, esta teoría no me explica el por qué los metales tienen ese brillo metálico, ese lustre metálico característico. Y pues con este modelo simplista la verdad es que son muy escasos los cálculos que se pueden llevar a cabo cuantitativos para predecir las propiedades de los metales. Tenemos otra teoría más útil, de hecho, y es donde aparece nuevamente ese término que ya habíamos visto antes, el de orbital molecular. Solo que se vuelve un poco más complejo en este caso, ya se lo voy a explicar, y da apertura para la teoría de bandas. Entonces, si nosotros recordamos con los orbitales moleculares, nosotros consideramos dos átomos para formar, a partir de los orbitales atómicos, formar orbitales moleculares. Y haciendo un breve repaso,
la cantidad de orbitales atómicos que se mezclan es la misma cantidad de orbitales moleculares que yo voy a tener. Entonces, en este caso, en este diagrama, tenemos dos átomos de litio, solo que en este caso los estamos colocando del mismo lado. Anteriormente los colocábamos en lados paralelos. Aquí se colocan dos conjuntos de átomos de litio y cada átomo de litio tiene su capa de valencia o el nivel 2s1, ¿verdad? El 1 ya ven que porque viene nada más un electrón. Estos forman dos orbitales moleculares y pues los electrones se sitúan en los orbitales que tienen los de menor energía, que eran los orbitales enlazantes. En este caso son tipo sigma. Entonces, pero ahora supongamos que en vez de dos átomos de litio tenemos cuatro. ¿Cómo se distribuiría eso? Bueno, ahora tenemos cuatro átomos de litio, un orbital de cada uno de estos átomos, y tenemos, por supuesto, cuatro orbitales moleculares. Combinamos cuatro orbitales atómicos, tenemos cuatro orbitales moleculares. Y por supuesto que los electrones se van a ir colocando en los orbitales de menor energía, es decir, en los enlazantes tipo sigma. Ahora, ¿qué sucedería si yo comienzo a mezclar más átomos, más átomos, más átomos? En este caso siempre hablando nada más de litio. Sucede que yo empiezo a armar un bloque de litio bastante grande, ¿sí? Comienzo a acumular un montón de átomos, ya la estructura cristalina comienza a tener forma y a nivel macromolecular lo que yo puedo percibir, lo que yo puedo tocar es que ya comienzo a tener primero una lámina delgada del litio, ya después un bloque y así a medida voy aumentando la cantidad de átomos de litio, el cual me va a empezar a formar un cristal en tres dimensiones, ¿sí? No estoy formando nada más una lámina, sino que al agregar más átomos, esta lámina crece y me forma un bloque. Entonces, como vimos en el orbital atómico anterior, siempre se van a estar formando la mitad de esos orbitales atómicos, van a formar orbitales moleculares enlazantes y la otra mitad orbitales moleculares antienlazantes, ¿sí? Y por supuesto se van a empezar a formar, como vimos en la lámina anterior, abajo todos los enlazantes y arriba todos los antienlazantes. Y el patrón se va a repetir, se van a llenar nada más aquí los enlazantes y los antienlazantes van a quedar vacíos. Entonces, es de aquí donde surge esto de las bandas. Si n, digamos que tiende a infinito, es decir, yo tengo un número exageradamente grande de átomos de litio, entonces al final, en vez de ir colocando los orbitales como líneas, se van a ir apuñando, se van a ir colocando una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra, y al final lo que me van a formar son bandas, ¿sí? En este caso tengo una banda llena, porque ya vimos que el patrón lo que seguía era que todos los electrones se situaban formando pares en los orbitales enlazantes, mientras que los antienlazantes pues quedaban vacíos. Y veamos, bueno, esto mismo es lo que les narraba aquí a continuación. Toda la parte inferior donde están los enlazantes está ocupada por electrones y aquí los antienlazantes pues están vacíos. Esto lo que provoca es que con una mínima agregación de energía acá, es decir, que venga otro electrón externo y se intente situar acá, lo que va a suceder es que como ya no hay espacio en los orbitales enlazantes, este va a brincar a un orbital antienlazante, va a generar un desequilibrio de cargas, por así decirlo, y los electrones van a empezar a poder fluir. Digamos que es como una calle continua, digamos, y si se dan cuenta, el espacio que hay entre una banda y otra es bastante mínimo. Es como que los dos bloques se estuvieran tocando uno sobre otro. No hay una distancia real acá que los separe y por lo tanto se le hace fácil saltar a un electrón de una banda ocupada, de un orbital ocupado, a uno desocupado. Por supuesto que esto no va a ocurrir por sí solo por términos energéticos. Acuérdense que los antienlazantes son de mayor energía y pues se va a necesitar de energía mínima, pero se va a necesitar de energía para que un electrón que esté en una banda de orbitales enlazantes salte a una de orbitales no enlazantes. Y bueno, es lo que les decía acá. Con una pequeña ganancia de energía, pues ese salto va a ocurrir y esto pues va a permitir que los electrones se muevan libremente
por toda la estructura metálica, gracias a esa banda que está vacía. Y de manera análoga, bueno, eso da origen y puede explicar cómo ocurre o cómo se forma una corriente eléctrica en un metal, y de manera análoga sucede con la conducción térmica. Acordémonos que al fin de cuentas, pues tanto el calor como la corriente eléctrica son formas de energía. Entonces, podemos emplear la teoría de bandas para explicar por qué ciertas sustancias son conductoras, otras no, y por qué otras se comportan como semiconductores. Y como veíamos en este primer ejemplo, los metales, las bandas se traslapan, es decir, que se tocan unas con otras y permiten el libre movimiento de los electrones. En cambio, en los no metales, cuando se forman estructuras grandes, estas bandas pues están muy separadas. El nivel energético, perdón, la cantidad de energía que necesita un electrón para saltar de una banda ocupada a otra desocupada, pues es bastante grande. Entonces los electrones no van a saltar. Por más que se les está dando energía, no van a saltar. Y por lo tanto, este tipo de materiales se les denominan aislantes. Y bueno, hay otros pequeños elementos cuya banda no están lo suficientemente próximas unas de otras, pero con una pequeña excitación electrónica, es decir, se le da una pequeña cantidad de energía al electrón, este puede saltar a la banda que esté desocupada. Y bueno, claro, va a necesitar más energía que en el caso de los conductores, y a esto se les va a llamar semiconductores intrínsecos. La tecnología que tenemos actualmente, de hecho, depende bastante de los semiconductores. Los teléfonos, las computadoras, todo ocupa semiconductores para poder fabricar, qué sé yo, los procesadores, las memorias RAM, etcétera. Entonces, para lograr tener una gran gama de estos semiconductores, lo que se hace es que un semimetal puede contaminarse o se puede dopar con elementos que ayuden a disminuir esa brecha. Tenemos una banda de un semiconductor, permítanme. Perdón, probablemente para ustedes se escuche como un video continuo, pero para mí hay largos espacios de silencio por la bulla que hay de este lado. Bueno, una disculpa. Como les decía, eh, hay elementos que tienen brechas bastante grandes, y pues lo que se hace es introducir pequeños elementos que, por así decirlo, contaminen, que en la industria se conoce esto como un dopaje, y el objetivo es que esos elementos contribuyan con sus bandas para hacer un puente para que los electrones puedan pasar desde una banda ocupada, ocupen la banda del contaminante o del dopaje para poder saltar a la siguiente banda, y de esta manera pues crear semiconductores más eficientes o que puedan funcionar bajo ciertas condiciones. Y aquí está un ejemplo visual de lo que les decía. Un aislante tiene una brecha bastante grande entre su banda con electrones y su banda vacía. Un semiconductor tiene una banda pequeña, intrínseco, es decir, que por naturaleza es un semiconductor, mientras que un semiconductor por impureza, es decir, un elemento que quizás en un principio no era buen conductor, pero tampoco tan aislante, se le introduce otro elemento, esta es la banda del otro elemento, y pues puede ocuparlo de puente para pasar a la siguiente brecha, entonces, perdón, a la siguiente banda. Yo les he dejado acá un video, es algo larguito, pero la verdad es bastante interesante respecto a la creación de los LED y del LED azul. Y bueno, como la tecnología LED vino a cambiar por completo cómo se vive la vida cotidiana. Y pues los invito a que lo revisen, se toca bastante este tema y se da pues una buena idea de la aplicación de este tipo de este tipo de tecnologías y de este tipo de estudios.
Bueno, hasta ahí la parte de las bandas y bueno, ya veríamos acá la estructura de los metales y celdas unitarias. No obstante, este trabajo es el que ustedes estarán realizando en sus investigaciones para la unidad 3, así que vamos a quedar pendientes, ya que son ustedes los que en este caso son los responsables de hablar de este tema. De esta manera, pues pasamos al tema de las aleaciones metálicas. Una aleación es una combinación de dos o más metales, ¿sí? Así de simple. Los átomos de las aleaciones se mantienen unidos por enlaces metálicos siempre, del mismo modo que los elementos metálicos que componen dicha aleación. Estos enlaces muestran un paralelismo con los enlaces covalentes de los no metales. Los metales covalentes mantienen unidas las moléculas formadas a partir de parejas de elementos no metálicos diferentes y también de parejas de elementos no metales idénticos. Análogamente, los enlaces metálicos de una aleación mantienen unidos a los átomos de elementos metálicos distintos, así como como los compuestos covalentes que están hechos de diferentes elementos se mantienen unidos por compartición de elementos, así en las aleaciones los, los metales de distintos elementos pueden mantener unida una aleación por medio de, no diría yo compartición de electrones, pero sí, la verdad es que en una molécula covalente, lo que decimos es que aquí en este caso el hidrógeno comparte este par electrónico con el carbono y en este caso se dice que tanto el hidrógeno que tiene aquí dos electrones, el que ya tenía él propiamente y el que el carbono le está compartiendo, y en este caso se dice que el carbono tiene 8 electrones. Y claro, hay una compartición clara, uy, perdón, quise colocar puntos para colocar los electrones de valencia. Hay una compartición clara de electrones. En cambio, en un bloque metálico, como ya veíamos en las animaciones anteriores, los electrones están dispersos, pues, por todo el bloque, ¿verdad? Por todo el cristal metálico. Entonces, en ese aspecto podríamos decir que sí es como una compartición de electrones, no como el enlace covalente, porque el enlace covalente se limita solamente a la molécula que está participando en dicho enlace, pero en este caso, pues que los metales forman cristales metálicos grandes, pues quizás en ese sentido podríamos decir que sí se comparten los electrones de manera similar a como lo hacen los no metales con los enlaces covalentes. Es nada más para hacer una analogía. Entonces, hay dos tipos de aleaciones. Están las soluciones sólidas, que son los metales fundidos, o sea, quieren hacer una aleación. Funden ustedes los metales, se mezclan y esto constituye una mezcla homogénea. Entonces, estos metales fundidos son las soluciones sólidas. Y para que se formen estas soluciones sólidas, el tamaño de los átomos debe ser aproximadamente el mismo. Los dos cristales metálicos deben tener una estructura similar, o sea, los dos componentes, si yo quiero hacer una aleación de, qué sé yo, estaño-plomo, el estaño tiene que tener una estructura similar a la del plomo para que estos puedan formar una solución sólida. Igual, los tamaños de átomos tienen que ser bastante similares, no exactamente iguales, solamente similares. Y los metales deben tener propiedades químicas similares. Los metales individuales deben tener propiedades químicas similares para que a la hora de hacer la mezcla, pues esta sea compatible, ¿verdad? Y un compuesto de aleación, pues es fase sólida, es una fase sólida, formada por dos o más elementos metálicos que cristalizan en una red estructural completamente nueva y distinta a la de sus constituyentes. Y por lo general estos obedecen una estereoquímica fija, es decir, se tienen que mezclar, perdón, se tienen que hacer mezclas de metales bastante específicas para tener un compuesto de aleación específico. Y este nuevo compuesto de aleación específico va a tener una red cristalina diferente a la de sus progenitores. Eso es lo que quise colocar en esta parte de acá. Y así como los metales tienen sus estructuras, también las aleaciones tienen sus estructuras cristalinas. Pero como les mencionaba, esto es parte también de lo que ustedes están investigando para su discusión 3, así que esto es deber de ustedes. Estos dos temas
lo van a explicar ustedes, los de celda unitaria y bueno, en la discusión 3, perdón, lo de las estructuras cristalinas de los metales, celdas unitarias y la aleación de metales, esto ya les corresponde a ustedes. Y pues de esta manera pasamos a la parte 4 y última, que es el enlace iónico. Como les dije, pues estas últimas dos partes son bastante cortas. Como generalidades, pues fue bastante debatido esto del enlace iónico en un principio, dado que en un principio estaba Arrhenius, quien decía que al momento de disolver un elemento, perdón, una sal, este se descomponía no en sus elementos progenitores, sino que en sus iones. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos cloruro de sodio, NaCl, y al momento de disolverlo en agua no tenemos sodio metálico, es decir, sodio de estado cero, ni tampoco cloro puro, ¿sí? Sino que esto se disocia en sus iones, es decir, en sodio más y Cl menos. Entonces, Arrhenius, además de esto, él proponía que las sales, al descomponerse en sus iones, dichos iones iban a tener propiedades y características químicas totalmente distintas a las de sus átomos originales o sus átomos neutros. Y bueno, aquí ya lo manché todo, pero se alcanza a leer, en otras palabras, en este caso el cloruro de sodio, al disociarse en agua, el sodio ya no es reactivo ni metálico, pierde su carácter metálico, y el cloro ya no es verde ni tóxico, sino pues creo que todos nos intoxicaríamos siempre que fuéramos a comer. Entonces, también al momento de disolver una sal se dan procesos bastante interesantes como lo es la solvatación. Cuando nosotros usamos agua para disolver algo, decimos que lo estamos hidratando. Claro, estamos hablando propiamente de agua. Pero si el solvente en este caso no es agua y es cualquier otro, por decir algo, alcohol o éter, entonces el proceso se llama solvatación. Y lo que sucede es que las moléculas del solvente comienzan a chocar sobre las paredes del cristal iónico. Entonces, al momento de chocar con las paredes del cristal iónico, como ya vimos en varios ejemplos, en este caso el agua atacando a la sal, la parte positiva del agua va a traer a los iones cloruro que tienen carga menos y la parte negativa del agua va a empezar a atraer a los iones de sodio, ¿sí? Entonces, y la va a terminar disociando en sus iones. Voy a limpiar acá un poco. Entonces, en un principio, pues esta propuesta de Arrhenius no fue muy bien considerada. ¿Por qué? Porque se dio cuando todavía se estudiaba el átomo en sus principios, cuando se creía que el átomo pues era una sustancia sólida indivisible. Entonces, ¿cómo es posible que bueno, en términos antiguos los átomos de sal se iban a descomponer en iones, ¿verdad? O sea, eso no era concebible. Y esta teoría, o más bien esta propuesta de Arrhenius, no fue bien recibida. No obstante, hoy sabemos pues que sí tenía razón. Veamos entonces cómo se forman los dichosos enlaces iónicos. Bueno, acá tenemos una escala o una gráfica de electronegatividad propuesta por Pauling. Y si se dan cuenta, pues es prácticamente lo que habíamos visto antes con, con la diferencia de electronegatividad en el enlace covalente. Cómo predecir si un enlace va a ser covalente no polar, covalente polar o si va a ser iónico. Pero bueno, en aquel entonces nosotros dibujábamos ciertas fronteras. Poníamos un 0.4 acá, no me acuerdo si era 0.4.5 y un 1.7 por acá. No obstante, como les decía también en otras clases, no es que exista una frontera definitiva entre un comportamiento y otro en cuanto a los enlaces químicos, sino que como podemos ver acá en esta gráfica es un continuo. Aquí no hay divisiones donde empieza algo y donde termina otra cosa.
pero lo que sí podemos ver es que a medida aumenta la electronegatividad, el carácter iónico también va aumentando y viceversa, a medida va disminuyendo la electronegatividad, el carácter iónico disminuye y va aumentando el carácter covalente, es decir, este, los compuestos acá intermedios comparten características de los enlaces covalentes y los enlaces iónicos, como son el resultado de las moléculas covalentes polares, por dar un ejemplo. Entonces, acá se menciona la diferencia al final de electronegatividad crece tanto que el grado de compartición de electrones, que es característico de los enlaces covalentes, es insignificante y es lo que se daba, bueno, lo que nosotros veíamos en clase, donde teníamos acá un átomo A, un átomo B, y que esta diferencia de electronegatividad, decíamos que la diferencia de electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer para sí los electrones, la diferencia de electronegatividad se va haciendo cada vez más grande. Y este átomo de acá puede atraer con más fuerza para él los electrones. En este caso estaríamos hablando de una molécula covalente polar, pero cuando estamos llegando a electronegatividades muy altas, este grado de compartición de electrones o de polaridad se hace tan marcado que prácticamente el carácter covalente desaparece y estamos ante un carácter o un enlace completamente iónico. Entonces la compartición de electrones es insignificante y decimos que prácticamente uno de esos dos átomos que había dibujado pues le está arrancando los electrones al otro, por así decirlo. Es un enlace sumamente íntimo, es decir, son bastante cercanos y por ende va a ser bastante fuerte. Y bueno, acá un último comentario, un enlace iónico es simplemente la atracción electrostática entre un ion positivo, catión, y un ion negativo. Es decir, un átomo le arranca los electrones con tanta fuerza al otro que estos pues, se cargan de manera positiva o de manera negativa respectivamente. Y bueno, acá lo que les decía, hay muchos compuestos para que los enlaces parecen corresponder en parte a enlaces muy polares y hay otros que son enlaces iónicos que comparten características parcialmente covalentes, es decir, se encuentran como a mitad de camino, digamos, no son ni completamente covalentes polares, pero tampoco llegan a ser iónicos. Bueno, veamos aquí que les escribí, en virtud de una baja electronegatividad de los metales ya vimos que tienden a formar cargas positivas, tienden a donar electrones y no va a aceptarlos, y la alta electronegatividad de los metales tienden a formar cargas negativas, es decir, de aceptar los electrones con gran facilidad. Las combinaciones de estas dos clases por lo general encajan en la categoría de enlace iónico. Las diferencias de electronegatividades entre los metales y los no metales es tan alta que por lo general entre no metales y metales terminan formando enlaces iónicos. De acuerdo con el modelo del enlace iónico puro, algunos electrones más externos son transferidos totalmente al de menor perdón, son transferidos del átomo de menor electronegatividad al de mayor electronegatividad. Lo que les explicaba antes, ¿verdad? Tenemos dos átomos y digamos que el B es el más electronegativo y va a jalar el para sí toda la densidad electrónica, dejando expuesto acá pues el núcleo, ¿verdad? Los enlaces iónicos pues tienen polos bastante marcados. Y si nosotros lo viéramos de lejos, notaríamos que apenas tiene su capa interna de electrones y por otra parte tenemos a este que le ha robado todos los electrones de A a B y los ha acumulado para sí. Es prácticamente eso lo que dice este párrafo de acá. Entonces, pues bueno, este modelo es sorprendentemente útil, perdón acá, error de dedo. No obstante, la gráfica de Pauling indica que siempre hay cierto grado de covalencia, lo que les decía antes. Aunque la diferencia de electronegatividad sea muy grande y nos esté tirando a que un compuesto es completamente iónico, pues la gráfica es un continuo, es lo que les decía, no hay una frontera y por lo tanto siempre va a haber cierto grado de covalencia dentro de los enlaces iónicos. Uy, no me cambió. Creo que repetí la lámina, una disculpa.
y de esta manera llegamos a las propiedades físicas de los compuestos iónicos. Recordemos que las propiedades físicas pues vienen dadas por la fuerza de los enlaces, ¿verdad? Entonces, habíamos visto en la parte 2 que las sustancias covalentes a temperatura ambiente pueden ser sólidos, líquidos o gases, puesto que sus fuerzas intermoleculares así lo permiten. No obstante, con los compuestos iónicos, al ser enlaces tan cortos y tan íntimos, todos los compuestos a temperatura ambiente van a ser, perdón, a condiciones normales, van a ser sólidos. Y las características van a ser las siguientes. Los cristales de los compuestos van a ser sumamente duros, pero frágiles. Los enlaces de los compuestos iónicos no son flexibles. Por lo tanto, si bien son sumamente duros, ante cualquier perturbación, pues el enlace, al no ser flexible, puede romperse con cierta facilidad. Los compuestos iónicos tienen puntos de fusión altos y por supuesto, al tener enlaces tan cortos y al estar los átomos tan juntos, hace falta una cantidad exageradísima de energía para poder romper dicho enlace. Cuando se calientan al estado de fusión, es decir, cuando los compuestos iónicos se funden, si estos no se descomponen, estos compuestos iónicos pueden conducir la electricidad. Al fundirlos, pues los iones, tanto los cationes como los aniones, fluyen dentro de su mismo compuesto y son capaces, dado por sus cargas, de conducir la electricidad. Muchos compuestos iónicos se disuelven en disolventes muy polares como el agua y cuando lo hacen las soluciones pueden conducir la electricidad y estamos hablando en este caso de soluciones electrolíticas. Permítanme. Una disculpa que hay bastante ruido de este lado. Entonces, como les decía, al disolver los compuestos iónicos en solventes polares, como es el caso del agua con la sal, estos solventes adquieren la capacidad de conducir la electricidad por los mismos iones que forman, ¿verdad? Los compuestos iónicos. Y por último, esto ya no lo contempla el programa, no obstante me parece importante mencionárselos. Veamos un poco sobre el triángulo de enlace. ¿Qué es esto del triángulo de enlace? Como acabamos de ver, pues los compuestos comparten características de diferentes tipos de enlaces. Entonces, el enlace covalente implica el traslape, esto como hacer un resumen, implica el traslape de orbitales entre pares específicos de átomos de un elemento compuesto y esto me da origen a una molécula covalente, ¿sí? De hecho, todas las moléculas son covalentes, ya vimos que en el caso de los metales y los compuestos iónicos forman cristales, no moléculas. Entonces, si el traslape de orbitales ocurre entre átomos específicos, perdón, no ocurre entre átomos específicos, sino que este traslape y esta compartición de electrones es deslocalizada en todo un cristal, entonces estamos hablando de un enlace metálico, ¿sí? Y la tercera alternativa, que es la del enlace iónico, implica que la interacción implica la interacción electrostática entre dos iones individuales. Entonces, aunque nosotros en la teoría podemos definir y diferenciar cada uno de dichos enlaces, pues en la realidad esto cambia un poquito. Y de aquí tenemos el triángulo de enlace. Esto es para el periodo 3, si no estoy mal. Entonces, ¿qué es lo que me simboliza este triángulo de enlace? En los vértices están colocados cada uno de los tipos de enlace covalente, iónico y metálico y en sus intermedios pues las diferentes moléculas que pueden formar a medida nosotros vamos jugando con dichos elementos. Entonces, en una primera instancia podemos examinar el eje entre el enlace covalente y el enlace iónico, partiendo desde el dicloruro, o el dicloro, perdón, es una molécula netamente covalente, no polar, tiene la misma electronegatividad de cloro que el otro, la diferencia de electronegatividad va de ser de cero, entonces podríamos decir que es puramente covalente. No obstante, a medida nos vamos moviendo en el triángulo y vamos cambiando de elementos, la diferencia de electronegatividad pues va a ir creciendo. Entonces vamos a empezar con enlaces covalentes no polares y a medida vamos moviendo el carácter polar va a ir aumentando hasta que llegamos aquí por ejemplo al dicloruro de magnesio, en donde el traslape de los orbitales ya es bastante poco y los electrones comienzan a moverse más bien en toda la estructura cristalina.
Y por último, pues tenemos, perdón, eh, la polaridad va aumentando, perdón, estaba hablando del metálico, me confundí. Este, el traslape de los orbitales se vuelve insignificante, me corrijo, y pues prácticamente la electronegatividad ahora está aumentando tanto y la electronegatividad entre un átomo y el otro es tan marcada que prácticamente los electrones de valencia de un átomo pasan a formar parte nada más del otro. ¿Sí? Se pierde esa compartición de electrones y pues los enlaces se hacen más cortos, el cristal se hace cada vez más pequeño, a medida vamos aumentando y por último llegamos acá al cloruro de sodio, en donde se exhibe un enlace iónico pues casi puro, ¿verdad? Digo casi porque ya vimos que esto es un continuo, siempre va a tener cierto grado de covalencia, mínimo pero lo tiene. Tenemos el enlace covalente metálico y bueno, comenzando siempre aquí por el lado derecho hacia el izquierdo, tenemos otra vez la molécula de dicloro y al avanzar pues estos primeros elementos siguen formando ciertos compuestos covalentes, ¿sí? Las electronegatividades siguen siendo cero, no obstante cuando llegamos al fósforo, el fósforo tiende a formar alótropos. Los alótropos son materiales o más bien estructuras formadas por un mismo elemento pero que tienen diferente distribución geométrica. Y en este caso, así como el carbono, ¿verdad? Que el carbono forma el grafito, el carbón vegetal y el diamante, que si bien los tres están hechos solamente de carbono, la estructura cambia. De la misma manera con el fósforo tiene tres alótropos y sucede que uno de ellos es un retículo covalente. El problema es que con el retículo covalente, así como lo es el diamante, en este caso pues los electrones comienzan a moverse de manera deslocalizada, ya no a compartirse entre los átomos vecinos, sino que comienza a regarse en toda la estructura cristalina. Y claro, este viene siendo un comportamiento propiamente de el carácter metálico. Ya no digamos del silicio. El silicio, pues al ser un semimetal, tiene más carácter metálico que el fósforo. Y ya no hablemos del aluminio y del magnesio, ¿verdad? Aquí acá les había presentado los alótropos del fósforo solo para que los conozcan. Tenemos esta estructura para el fósforo blanco, el fósforo rojo se podría decir que es un polímero del fósforo blanco y por último el fósforo negro. Tiene una estructura desordenada, por así decirlo. Bueno, tiene sus celdas unitarias, eso ya lo habrán investigado ustedes. Y pues es en este tipo de estructuras cristalinas en donde los electrones pueden comenzar a moverse de manera libre, ya no solamente limitarse el movimiento entre átomos vecinos, sino que a moverse de manera deslocalizada en todo el cristal. Y como les decía, un comportamiento propiamente de los metales. Y bueno, como les decía, ¿verdad? Por último tenemos el silicio, que ya vimos que forma también sus estructuras y tiene también este tipo de comportamiento, sus retículos covalentes. El caso del aluminio, el magnesio y el sodio, pues son de baja electronegatividad, tienden a formar cristales ordenados y su comportamiento, pues ya todos lo conocemos, es de carácter más metálico que covalente. Y bueno, por último tenemos el lado izquierdo del triángulo, donde se relaciona el carácter iónico y el carácter metálico. Situándonos acá abajo en el vértice de los metales, pues tenemos al sodio, que el sodio tiene una electronegatividad bastante baja, él tiende a donar con mucha facilidad su único electrón de valencia y pues nos movemos, comenzamos a formar diferentes aleaciones, en este caso la aleación del magnesio y el sodio, aluminio sodio y silicio y sodio. Y a partir de aquí pues las electronegatividades van aumentando, comienza a aparecer cierto grado de polaridad y bueno, a medida vamos aumentando y llegamos a la cúspide, las electronegatividades se hacen muy muy fuertes, ya no tenemos una dispersión de los electrones, no tenemos un movimiento de los electrones desperdigados en todo el cristal, sino que ahora pues, como lo habíamos descrito anteriormente,
ya se sitúan propiamente sobre uno de los átomos, sobre el más electronegativo, dejando pues carente de electrones al menos electronegativo, llegando a un carácter totalmente iónico. Y bueno, como ya hemos mencionado, pues es posible que un mismo compuesto tenga características de los tres tipos de enlace. Por ejemplo, está el sulfuro de magnesio y el fosfuro de aluminio. Pero para este caso, esto se lo dejo para que lo investiguen por sus partes. ¿Cuáles son estas características de los tres tipos de enlace que tiene el sulfuro de magnesio? ¿Por qué se comporta como covalente? ¿Por qué se comporta como iónico? ¿Y por qué se comporta como metal? Al mismo tiempo que el fósforo de aluminio. Esto sí se los dejo para que lo indaguen ustedes. Y pues de esta manera hemos llegado al final de la unidad 3.